Hola a todos, hoy vamos a tratar una temática muy importante como lo es el trastorno déficit de atención. Es muy importante no solamente porque existen niños o niñas y niñas con este tipo de trastorno, que ahora vamos a pasar a decir de qué se trata, sino que más allá de las problemáticas familiares que genera, también en la escuela, en el ámbito escolar, es realmente bastante complicada la convivencia que tiene un niño o una niña con este tipo de trastorno con sus pares. Eh, el trastorno de déficit de atención tenemos que hablar de síntomas agrupados, ¿sí? En tres áreas. Por un lado vamos a hablar de la hiperactividad, por otro lado vamos a hablar de un déficit de atención, propiamente dicho, y por otro lado un control de impulsividad. Estos son tres áreas que vamos a empezar a desarrollar. También vamos a determinar cuál es el origen por el cual un niño o una niña tiene este tipo de trastorno, aunque en realidad hay muchas hipótesis en este sentido y vamos a hablar de factores de riesgo más que de certezas en cuanto al por qué una persona puede tener este tipo de trastorno. Pasa un poco como autismo, como síndrome de Asperger, ¿no? Por ejemplo, donde se puede decir que hay algunas, podemos considerar algunos ítems por el cual decimos que una persona puede llegar a ser autista, una persona con autismo, con sintomatología de autismo, pero en cierta forma no podemos dar una certeza absoluta. En esos casos, por lo general, un psicólogo clínico lo que habla es de que está dentro de lo que es el trastorno del espectro autista y es no especificado su trastorno, porque no puede encuadrarse en una u otra área donde está afectada. En el trastorno de déficit de atención vamos a hablar de que a partir de los 3 años ya la persona puede empezar a vislumbrar que un niño es demasiado movedizo, que no hace caso. A los 6, 9 años, de los 6 a los 9 años se va a agudizar, hay un pico en este sentido en cuanto a la cantidad de personas que recurren a un especialista para saber qué es lo que está ocurriendo con ese niño o niña. El diagnóstico por lo general se da cuando cuando ese niño o niña va a la escuela primaria, porque allí obviamente es muy evidente la manifestación del trastorno. Obviamente que al tener un aprendizaje formal como es la escuela, como es el ingreso a la escuela primaria, ¿eh? donde donde se enseña determinadas cosas a nivel de matemática, de lengua, etcétera, y es muy estructurado el tiempo que tiene que transcurrir ese niño o niña en ese lugar, en la escuela, que tiene que obedecer inclusive las reglas que va a decir la maestra o el maestro, en consecuencia que tiene eh, que acatar, y es muy difícil para ese niño o niña poder acatarlo. Entonces el aprendizaje formal se hace muy dificultoso realmente. Hay personas, hay madres que en pleno embarazo, inclusive, sostienen que fue un embarazo muy complicado, que han tenido un niño o una niña muy movediza, que permanentemente daba mucho trabajo cuando estaba realmente en la panza, y puede
por lo menos estadísticamente, tenemos que tener en cuenta este dato porque estadísticamente, precisamente, se ha dado a conocer personas con este trastorno, con este tipo de señales que aparecen en el vientre materno. Fueron muchos los casos, por lo menos, por eso hablamos de esa estadística. Cuando hablamos entonces de las características generales de lo que es este trastorno de déficit, el trastorno de déficit de atención, vamos a hablar de una mayor frecuencia en los primeros hijos. En el feto, bueno, con esos movimientos que decíamos. Fíjense ustedes que 1/3 de las madres han tenido dificultades en el primer año de vida con ese niño, porque es como que no lo pueden sujetar, que no acata ningún tipo de reglas. Y obviamente es para tener en cuenta porque después está teniendo la primera socialización junto con la familia y después va a tener una segunda que aparece en la escuela y ahí se va a intensificar mucho de estos problemas. Se intensifica obviamente primero con la deambulación, posteriormente se manifiesta en la escuela de forma evidente, por el cual hay que ya tomar el toro por las astas. Los antecedentes familiares pueden influir, sí. Hay antecedentes familiares que tienen una incidencia, por ejemplo, algún padre que haya tenido un trastorno antisocial, o con hiperactividad, el abuso de alcohol de parte de alguno de los padres. Si se ha producido un divorcio, la falta del cuidado de los padres, esto es muy importante tener en cuenta, porque si ese niño o niña no ha recibido el afecto necesario, si no fue cuidado, si realmente no se estuvo siguiendo el desarrollo evolutivo en su infancia, de todo lo que necesita tener y disponer ese niño o niña, va a repercutir negativamente. No quiere decir que por esa causa ya tiene trastorno de déficit de atención, pero sí va a ser una causa, un factor contribuyente. Las manifestaciones. Bueno, unos ítems que yo he sacado: la actividad intensa o fuera de lugar, una actividad muchas veces se puede decir que, por eso se dice hiperactivo, porque va de un lugar a otro con una energía realmente vital. Acá tengo que decir que cuando tiene una mayor energía, que es demasiado anormal, por decir de alguna manera, hablamos de la hiperactividad. O sea, es trastorno de déficit de atención, o sea, el problema de la concentración, el problema de poder sostener realmente una clase, estar concentrado y poder comprender. Cuando se le suma la hiperactividad en una clase, es esta energía que se desarrolla en forma totalizadora. Está en un aula y esa energía que expande ese niño o niña es tremenda, porque se levanta del asiento, va y busca a otro compañero, o molesta permanentemente a los demás. O sea, no se mantiene quieto jamás, ¿sí? Por eso esa hiperactividad, mucha actividad. Y bueno, obviamente hay cosas que hace fuera de lugar, inclusive dentro de aula o en la familia, o estando en un colectivo, en un tren, en la vía pública, ¿sí? La atención sostenida es pobre. Acá se trabaja, ahora vamos a decir algunos ejemplos también como para poder ejercitar a esos niños o a esas niñas para que puedan llegar a sostener un poquito mejor esa atención. La atención sostenida es pobre. Alguien que está hablando, por ejemplo, un maestro de escuela, y no va a sostener prácticamente mucho tiempo la concentración en lo que va diciendo, sino que es muy poquita, y obviamente que siendo poquita no va a poder tener un aprendizaje correcto,
¿sí? Porque va a aprender prácticamente a cuentagotas lo que se está hablando allí, y todo es como que se diluye, y no por falta de intelectualidad, porque el cociente intelectual es medio, en este caso, aunque puede sí tener alguna persona un retraso mental que trae aparejado. Pero frecuentemente el cociente intelectual es un cociente intelectual medio, normal, donde el trastorno impide que realmente pueda concentrarse en ese estudio, en el estudio, o sea, en la escuela, no porque no tenga capacidad intelectual. Falta de control de la conducta social. Bueno, hay consignas, hay normas que hay que seguir cuando estamos en la vía pública, cuando estamos en un restaurante, cuando estamos en algún lugar donde una persona va a interactuar con otra o tiene que seguir estas reglas de convivencia diaria y convivencia social. Bueno, acá no hay regla que valga. Si la persona, no sé, tiene que elevar la voz donde no corresponde, la va a elevar. Si va a ir en un restaurante y se va a levantar y va a pedir algo totalmente fuera de lugar a alguien, fuera de tiempo y forma. Todo cosas que pueden llegar a ser inapropiadas estando en la vía pública. O sea que hay realmente una falta de control en esa conducta social. Problemas con sus pares y con adultos, frecuentemente hay muchos problemas con sus pares, donde lo dejan de lado prácticamente porque como que no entra en caja, no entra en las reglas, no asume el papel que le corresponde a él. Por lo tanto, lo que produce en este caso, y con los adultos también, pero lo que produce en este caso es que ese niño va a tener una autoestima baja. Niño o niña va a tener autoestima baja porque sabe que es rechazado por los demás, que lo rechazan porque lo ven que él quiere hacer exactamente lo que se le da la gana, y ellos obviamente que cada uno en un grupo van a querer tener personas que más o menos tengan denominadores en común. El que es diferente muchas veces es segregado, ¿sí? Esto hace que tenga una baja autoestima. Bajo rendimiento en la escuela, obviamente, porque no puede aprender por la falta de concentración, poder sostener lo que dice un profesor, un maestro. Entonces, obviamente, el rendimiento, como dije hoy, no es en muchos casos no se da por esa poca capacidad intelectual que tiene, sino que es básicamente por la falta de concentración y sostener esa concentración en un aula. Los elementos nucleares. Bueno, hablábamos de la hiperactividad, hay una psicomotricidad alterada, actividades con mucha energía y la falta de autocontrol, como decíamos recién, esto para ir dando las primeras conclusiones. Déficit atencional, acá hablamos de una atención selectiva, donde se pone en juego el factor de distraibilidad que tiene, qué tipo de... La atención selectiva pone a prueba quien hace el estudio a estos niños o niñas de cuánto de distracción puede tener tal o cual niño o niña, ¿sí? O sea, es una atención selectiva. Si ese niño o niña está en un aula, tendría normalmente que ir seleccionando mentalmente lo que es lo principal de lo secundario. Bueno, no hay un poder de selección, acá una capacidad para poder seleccionar de parte de estos niños o niñas, lo que provoca esa distraibilidad. Bueno, otra es la atención sostenida, o sea, en tiempo, que esa atención que tiene que brindar se pueda llegar a mantener. Bueno, se mantiene en muy poquito tiempo. El tema es trabajar para que pueda sostenerse en mucho mayor tiempo. Y el punto 13 es la impulsividad.
En cuanto al déficit atencional, yo le agregaría, porque vamos a hablar ahora, después de unos ejercicios, de la atención dividida. O sea, hacer dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, escribir al escuchar al maestro o a la maestra, ¿sí? Y están dictando y poder hacer las dos cosas. Escribir, por ejemplo, y escuchar. Son dos actividades. Bueno, es muy difícil que la pueda lograr. Es más, los niños o niñas con déficit de atención y déficit de atención con hiperactividad, hay un problema importante que puede suscitarse con la aparición de la dislexia. La dislexia puede estar también, en este caso, provocando problemas que se denominan disgrafías, discalculia, o sea, problemas para, en el caso de disgrafía, de poder escribir como corresponde, sobre el renglón, o sea, pueden haber letras demasiado grandes o demasiado chiquitas, o escribir demasiado poco. En cuanto a la discalculia, el problema para poder calcular, los cálculos matemáticos no pueden resolverlos. Esto es bastante urticante. En cuanto a la impulsividad, el punto 3, déficit en control de la demora en respuesta. O sea que es muy atropellado en cuanto a esa respuesta. No hay una capacidad para primero pensar y después ensayar la respuesta, sino que directamente se maneja en forma impulsiva. No hay proceso inhibitorio en cuanto al famoso estímulo-respuesta, ¿sí? A un estímulo, a una respuesta. Entonces, ante una situación dada, la persona responde en consecuencia, pero, digamos, con una capacidad de pensamiento previo. En este caso no lo hay. En cuanto al TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, entonces, vamos a ver el origen y desarrollo neurológico. El origen en desarrollo neurológico es muy importante porque tenemos que nombrar los problemas disociales cuando se haga mayor, ¿sí? Esto es un tema para la familia porque los problemas disociales cuando se haga mayor es uno de los puntos más importantes que tiene la familia o de preocupación que tiene la familia. Está muy preocupado por saber si realmente esta forma tan problemática que tiene de manejarse con un otro o en la interacción social, la interacción familiar y escolar, si realmente en el futuro va a poder tener una profesión, si va a poder tener una pareja, tener hijos, poder trabajar. Bueno, recuerdo que este tipo de déficit va a estar toda la vida. Lo que pasa es que se trabaja, como siempre, los terapeutas cognitivo-conductuales para mejorar los comportamientos, mejorar las emociones. Y esa forma va a mejorar la calidad de vida. Va a haber una calidad de vida mucho más interesante. Por lo cual, no tiene por qué no lograr determinados éxitos futuros. El origen entonces dijimos que está en el desarrollo neurológico. El riesgo, factores de riesgo, bueno, ya sabemos que van a ser familiares, sociales, culturales y económicos. Y en cuanto a la comorbilidad, el trastorno del aprendizaje, va a haber un problema en la adquisición de la lectura, de la escritura, matemáticas, del cálculo, como veníamos diciendo recién. La atención sostenida en estas adquisiciones es muy primordial. Una de las cosas que se suma también al trastorno de déficit de atención es el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad, hay un trastorno en la conducta, trastorno en el humor, ¿sí? Estos van anexados como parte de lo que es el trastorno de déficit de atención. O sea, siempre va a haber ansiedad, un humor bastante, digamos, un humor muy ácido en un momento dado, un humor
que es muy variable, ¿sí? Un mal humor y el problema obviamente de la conducta. Mucho del tema del mal humor también es la forma en que no puede salir adelante quizá, o de esa baja autoestima que tiene la persona. Eso hace que la persona se sienta con un humor en algún momento bajo, en algún momento se siente con mal humor, en otro momento es ácido para hablar, para expresarse, ¿sí? Lo cual genera un ambiente, un microambiente no saludable. Porque por lo general quien no puede llegar a comprender el trastorno, sobre todo en la familia, ¿qué puede hacer? Siempre es lo mismo, no va a salir nunca adelante, y ese tipo de expresiones no se pueden dar. Siempre y con el soporte de un psicólogo cognitivo-conductual, con soporte de un psicopedagogo o psicopedagoga, con la ayuda del docente de aula, con la ayuda del acompañante terapéutico. Los familiares asumen su rol, su protagonismo también, de levantar el ánimo, levantar esa autoestima que está tan deteriorada de parte de él. Pero siempre dando ánimos en que si no logra determinadas cosas mientras están trabajando con él, lo mínimo que va logrando, realzarlo, porque para ese niño o niña va a ser muy importante. Bueno, puede haber en la etiología el trastorno de la expresión. El trastorno es la expresión final. En la etiología, que es la causa, la causa de este trastorno, el trastorno en sí es la expresión final de diversos factores de riesgo. Por eso les decía hoy que cuando hablamos de las causas que originan el trastorno de déficit de atención, y bueno, pero son variables. La expresión final es el trastorno, pero hay un montón de factores de riesgo, algunos que se podrían llegar a prevenir, pero que no se han prevenido en su momento, y otros que, bueno, es indudable que pueden llegar a aparecer, pero son factores de riesgo. ¿Cuáles son? Los ambientales adquiridos, primero, y acá estamos hablando de la hipoxia, la privación de oxígeno que puede haber tenido ese niño o niña en etapa del nacimiento, ¿sí? Perineonatal, infecciones intrauterinas, también puede ser uno de los factores de riesgo, meningitis, encefalitis, mala nutrición o desnutrición, traumatismo cráneo-encefálico también, un golpe tremendo en la cabeza. El plomo en sangre, pero el plomo en sangre se ve mucho en lugares donde hay índices de pobreza muy, muy grandes, niños o niñas que realmente viven en situaciones donde no hay agua potable, donde toman agua que en muchos casos está contaminada, que tienen plomo. Por eso es que no podemos aseverar en ese caso que los niños con trastorno de déficit de atención, esa característica se imponga, la del plomo en sangre. Pero ha habido personas niños o niñas con déficit de atención que han tenido plomo en sangre. Pero muchos de ellos eran de poblaciones realmente con una infraestructura muy precaria. Síndrome alcohólico fetal, el tema de tomar alcohol, la madre que toma alcohol durante el embarazo, esto puede provocar este tipo de trastorno. Los aditivos alimentarios, los colorantes, los potenciadores de sabor, los conservantes, que aparecen muchísimo en mucha alimentación de niños, y bueno, esto también pueden contribuir y son factores de riesgo para que produzcan este tipo de trastorno. El azúcar, está comprobado también que hay una cantidad de niños o niñas que el consumo alto de azúcar ha tenido que ver, por lo menos han resultado tener trastorno de déficit de atención y se ha sabido que han tenido consumo alto de azúcar.
factores de riesgo estamos hablando. No quiere decir que invariablemente van a tener este trastorno, porque es una sumatoria finalmente, ¿no? de cuestiones. Dietas de inclusión es muy importante, incluir vitaminas o hierro, pueden mejorar esos síntomas, ¿sí? La vitamina D y el hierro han aparecido como carentes en muchos niños o niñas con trastorno de déficit de atención, por lo tanto el suministro de este tipo de vitaminas se ha considerado como importante dentro de lo que es la dieta de un niño o niña para mejorar este tipo de trastorno. Los factores genéticos, la alteración en el metabolismo en los neurotransmisores, también la dopamina, la noradrenalina y en muchos casos la serotonina, que son función reguladora de emociones y conductas. Bueno, hay una alteración en estos neurotransmisores y no obstante esto hay que ver hasta qué punto genéticamente había carencia en cuanto a los índices de dopamina, de noradrenalina y serotonina de por sí, o una vez que se detecta el trastorno de déficit de atención se dan cuenta que tenían este problema de esta reducción en cuanto a de neurotransmisores, ¿sí? De menos cantidad de dopamina. O sea que por un lado podemos hablar que genéticamente puede estar sin la cantidad normal de dopamina, noradrenalina y serotonina, pero también puede no tener ese trastorno, ¿sí? Pero en muchos casos hubo trastornos, personas con trastornos, niños o niñas con trastorno de déficit de atención, que se ha encontrado que no tenían que han tenido carencia, o menos, mejor dicho, dopamina, serotonina y noradrenalina. Los factores sociales o familiares, bueno, la pobreza, la vivienda, las malas condiciones, el entorno precario, como decíamos recién, el trastorno disocial en etapa adulta. La hiperactividad es más frecuente en familias con problemas conyugales. Acá es como la hostilidad padre-hijo, las peleas frecuentes entre padre e hijo, ni qué decir la violencia, una vida familiar desordenada, un ámbito familiar realmente muy caótico. Esto son estímulos totalmente negativos y provoca estar en un estado de ansiedad, y también contribuyen a que puede adquirir este tipo de trastorno de déficit de atención. La falta de afecto del niño o niña es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso que hay cosas que se pueden prevenir, factores de riesgo que se pueden prevenir en forma mucho más natural. No obstante, brindar afecto quizás para ciertos padres no debe ser tan común, porque hay padres que realmente sienten brindar afecto a esos niños. Hay otros niños que han nacido, no queridos, no deseados, y les cuesta muchísimo de repente brindar ese afecto, o no lo han tenido de parte de sus padres y por lo tanto no brindan un afecto necesario a esos niños porque no lo han sentido, porque no tienen la capacidad para brindar ese afecto. Pero bueno, en ese caso para los padres es cuestión de terapias psicológicas para entender cómo tratar a ese niño o niña, cómo poder llegar a comprender a ese niño o niña que es un ser humano que tiene que vivir la vida lo más correctamente posible, sin tipo de necesidades imperiosas, ¿sí? sin necesidades básicas insatisfechas. O sea, tiene que estar a tono con la vida, con la vida misma. Por lo tanto, es muy saludable ver padres que están intentando superar sus propios problemas para darle una calidad de vida mejor a ese niño o niña. Bueno, hay estrategias, técnicas
para el niño en cuanto al ámbito familiar y escolar, porque obviamente para el ámbito familiar están los padres que van a tener que supervisar y también estar involucrados en actividades que les manda hacer inclusive el terapeuta, supervisar las tareas. En cuanto a la familia y educadores, también van a tener que estar involucrados porque no queda otra alternativa si quieren que ese niño o niña salga adelante. O sea, el niño para el ámbito familiar y para el ámbito escolar. Los padres van a tener que estar padres o quienes ofician de tal, van a tener que estar muy involucrados en tratar de sacar a ese niño adelante. La familia, de por sí, los educadores, obviamente que también, siempre va a haber un psicopedagogo que va a intentar trabajar con ese niño o niña para, de alguna forma, generar a través de sus técnicas y su estrategia la adaptación de la currícula que el aprendizaje formal va llevando a cabo. En muchos casos podemos decir que en la escuela ese niño o niña les cuesta muchísimo hacer varias tareas al mismo tiempo, tienen un ritmo totalmente diferente, necesitan tranquilidad, inclusive en la casa también cuando desarrollan las tareas, se hacen premios y castigos, ¿sí? En la casa siempre los terapeutas hablan de los premios y castigos en el buen sentido, o sea, pequeñas cosas que va cumplimentando en cuanto a consignas que se le dicen y las logran, bueno, va a tener un premio tal, y si no, bueno, no va a obtener ese premio. Y esto son reforzadores, ¿sí? Son interesantes reforzadores para que ese niño o niña esté estimulado, estimulado y estimulada siempre para dar lo mejor. De esa forma, a partir de lo bueno que va haciendo, realzarlo y levanta la autoestima. También el tema del docente de aula, que hable con compañeros también y compañeras de ese niño o niña para que también entiendan que hay una situación, hay un trastorno detrás, pero que esa persona no le cueste tanto integrarse a ese otro grupo, o por lo menos que no lo rechacen. La relajación es un tema muy importante. Obviamente, si hablamos de ansiedad, para bajar la ansiedad, qué mejor que la relajación. Una persona que está relajada, muchas veces se implanta lo que es el yoga, tratar de alguna forma de mantener, de sostener de alguna forma esa relajación, que no es nada fácil para un niño o niña con este tipo de trastorno. Pero se va logrando, a medida que se va logrando, que la persona se relaje, es un bálsamo para la propia persona, para la familia, por el cual se alivia muchísimo. En cuanto a ciertos ejercicios, fíjense ustedes que tenemos el de la atención. Obviamente que los ejercicios van a ser de atención asociada a motivación y afectividad. Motivación porque tiene que estar superando lo que es motivado. ¿Por qué? Porque tiene que estar superando esa baja autoestima en la que prácticamente en un momento dado queda. En un momento dado sabe que está rechazado y queda prácticamente en esa situación chata, donde es muy difícil sacarlo adelante. Pero bueno, la atención asociada a motivación y afectividad, desarrollando estos juegos para motivarlo, para decirle vos podés, es que la capacidad, en la mayoría de los casos, la capacidad intelectual es buena, por lo tanto se sabe que puede, lo único que va a tener que hacer es un esfuerzo. Entonces, motivación para que se esfuerce, al mismo tiempo que ve que se esfuerza también los padres y que ve que están detrás de él, y esto va a ser muy importante porque se va a sentir importante, se va a sentir, están haciendo algo por mí,
me están acompañando, me están ayudando. Y eso es un respaldo emocional enorme. La afectividad, bueno, porque cualquier persona necesita amor, cariño, y disponer de afecto, de ser empático con él, de comprenderlo, y que él no es comprenderlo, porque no importa si el AT o el psicopedagogo lo comprende. El tema es que él sienta que lo comprenden, ¿sí? Se sienta comprendido. Ese es el tema fundamental. Crear un ambiente tranquilo y de motivación. Siempre cuando se hacen juegos, por ejemplo, es muy motivante, sobre todo para un niño o niña, que el niño o niña vea las actividades como una oportunidad. Es mi oportunidad de empezar a salir adelante. Que el adulto se involucre, obviamente. Si no se involucra el adulto, obviamente no hay quien supervise la mayor parte del tiempo, que va a ser como está en el domicilio. Y momentos en que el niño tenga energía. Hay momentos en que no hay ganas. Viene de la escuela, no hay ganas. Bueno, no hay energía porque está bajo. Hay que esperar el momento. Hay momentos en que sabemos que va a ser, va a generar una impronta energética mayor, y ese es el momento que vamos a tener que intuir en su momento y empezar a hacer la batería de juegos o la estrategia que nos mande el terapeuta. Hay tres tipos de atención, como decíamos hoy. La atención sostenida, lo decíamos, la atención mantenida por cierto tiempo, que les cuesta tanto. Fíjense ustedes que hay que mirarlo a los ojos y decirle, ¿entendiste? Porque pasa como con el niño con TEA, ¿no? Con autismo, con sintomatología de autismo, que tiene la mirada perdida muchas veces y que no prestó atención a determinada cosa, y si no lo mira a los ojos no sabemos. Bueno, pasa acá también. Hay un ejercicio que se llama el ejercicio de cancelación en cuanto a la atención sostenida. El ejercicio de cancelación, vamos a tener un texto determinado, puede ser cualquier texto, y vamos a... ¿Qué es la cancelación de qué? El texto va a tener un montón de, obviamente, palabras, porque es precisamente un texto, y lo que va a tener que hacer la persona es tachar una letra, pero que le vamos a decir nosotros. Le vamos a decir, tachar la letra A, y va a tener que, en el texto, va leyendo todos los renglones, y cada vez que vea una A, la va tachando, renglón por renglón. O sea, esto va a generar que va a tener que leer permanentemente, sostener la visión permanentemente en cada letra para no pasarse de la letra y poder tachar la que corresponde, la A, por ejemplo. Podemos poner otra vocal, después otra consonante, podemos ponerle a medida que vamos viendo que avanza, le damos una segunda o tres letras a la vez en ese texto, o cuatro o cinco. Lo complejizamos a medida que vemos que avance él. Y también, bueno, cuando lo logra, festejar, obviamente. Es un premio el que le damos, ofrecemos alguna cosa, algo que le guste, ¿sí? Y vamos a ir festejando lo que haga bien. Leer un cuento, ¿sí? Leer un cuento, cuando una palabra empieza con M, debe saltar. Entonces, leemos un cuento. Por ejemplo, yo digo, resulta muy útil comenzar la tarea con ellos. Bueno, resulta muy... Ahí hay una letra M. Entonces, en ese momento, yo voy leyendo el cuento, y cuando digo muy, esa letra M, él tiene que saltar, ¿sí? Es muy divertido comenzar la tarea con ellos, si bien luego tendrán que continuar la tarea ellos solos, el punto clave para motivarlo, y ahí salta de vuelta. O sea, voy leyendo, esto es un texto que estoy leyendo así, cualquier texto, pero es un cuento, porque así se hace mucho más didáctico, un cuento determinado, un cuento para chicos, obviamente, y cuando aparece la letra M, tiene que saltar,
Si no salta, decimos, ¿cómo fue? Ah, no, bueno, yo dije una palabra con letra M. Bueno, vamos a ver la atención, a cómo sostiene esa atención para poder saltar con la letra M o cualquier otra letra, obviamente, en base a un cuento. Tenemos también la secuencia de números. Cada vez que escucha el número 2 después del 8, una palmada. O sea, vamos diciendo 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, una palmada. 9, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 8, ¿sí? 9, 25, 34, 8. Bueno, cada vez que es el 8 o el número que nosotros creamos conveniente, él tiene que dar la palmada. De esa forma va a sostener la atención. Y de paso, obviamente que va a ser muy divertido. El ejercicio de memoria, secuencia de 4 palabras, repetirlas en orden y agregar más palabras. Es como un memotest. Le decimos 4 palabras, de repente libro, pared, computadora y hoja, esas 4, y nos tiene que decir las 4, y después le vamos agregando. Si las dice bien, vamos agregando y vamos complejizando. Es como un memotest, el clásico memotest. También lo podemos hacer con 4 o con fichas habituales que resulta de los memotest. Bueno, ahora vamos con la atención selectiva. La atención selectiva, capacidad para hacer una búsqueda visual y auditiva de un estímulo. Un estímulo visual, la vista, auditiva, el oído. La atención selectiva, de estímulos similares. Visual, le pongo en una hoja una cantidad importante de figuras geométricas. Un círculo, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, y así sucesivamente en toda la hoja. Voy poniendo de a 4, 4, 4, 4, 4, un montón. Y después yo le digo, bueno, sombrea todos los círculos, y va a tener que seleccionar, por eso selectiva, va a tener que ir seleccionando renglón por renglón dónde están los círculos para poder sombrear. Después podemos decirle, sombrea no figuras geométricas, sino dibujos u otra cosa. No importa que sean figuras geométricas. Bueno, detalles en la calle, patentes terminadas en 7 u 8 y decirlo. Esto muchas veces podemos estar en la calle con él o ella y vamos a decir las patentes que terminan en 7 o en 8, el número que nosotros querramos, tenemos que decirlo. De repente podemos decir, si es el 7, bueno, empezamos nosotros, vamos arriba de un colectivo, de repente vemos un auto ahí abajo y vemos 7, bueno, y hacemos una especie de competencia. También lo hace él en un momento dado porque va a ir seleccionando el número, no cualquier número, sino seleccionando justo el número y decirlo. Es muy divertido, obviamente. El detalle de las personas también que visten una prenda, por ejemplo, roja y decir un nombre. Alguien que viene una prenda roja, rojo, ¿sí? Y es un juego, pero es un juego donde se tiene que seleccionar esa prenda, por ejemplo. Y esto se da mucho en la calle o en cualquier lugar. Y después está la atención dividida. Atender a más de una tarea, como decíamos hoy. Acá vamos a ver algo mucho más físico. Por ejemplo, rebotar una pelota al piso mientras dice el nombre de animales. Tengo una pelotita, por ejemplo, y bueno, empezando ya, y tengo que decir los animales. Bueno, pico la pelota, elefante, tigre, león, perro, gato, conejo, avestruz. Bueno, y decimos, bueno, en un minuto y tanta cantidad, y después lo hace el AT también, para que sea una suerte de competencia o algo por el estilo. Pero es una atención dividida, porque tienen que botar la pelota, pero pensar en el nombre, ¿sí? Otra también es el baile con el vaso de agua en la mano. Tiene que bailar, ya es una actividad que hace.
y con el vaso en la mano. Está bailando, ponemos música, baila y con el vaso en la mano. Una atención dividida. Va a tener que prestar atención, no volcar el agua del vaso al mismo tiempo que baila. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. Que es algo que le resulta tan difícil. Caminar con una pelota de ping-pong. ¿Sí? Bueno, con una pelota pero con una cuchara. Ponemos una cuchara en la boca y la pelota de ping-pong así. Bueno, va a tener que caminar. Los metros que le digamos nosotros y depositar la pelota, porque primero tiene que caminar, pero sostener esa cuchara con la pelota de ping-pong arriba de la cuchara, hasta de repente un vaso donde tiene que depositar esa pelota y buscar otra y así. Esto es muy divertido realmente, es hacer dos cosas a la vez. Una va a tener que caminar y otra buscar esa pelota, llevar la pelota con esa cuchara. Bueno, esto yo lo recomiendo muchísimo, estos ejercicios, porque la persona sale adelante de una forma exponencial, porque aparte cuando consolida el vínculo de la T con la persona que tiene este trastorno, es increíble cómo hace caso y cómo levanta su autoestima, cómo está motivado realmente para poder encarar esta situación, esta forma nueva que se le aparece en su vida para mejorarla, al fin y al cabo. Para mejorarla en todo sentido, porque lo va a mejorar ya después cuando vaya a prestar atención en la propia escuela, pero también para la atención que va a tener en la vida cotidiana junto con su familia, como también en la interacción social cuando vaya a un restaurante, cuando esté en la vía pública y se comporte de acuerdo a las reglas, a las normas de convivencia social, a las normas de convivencia que todos necesitamos tener para poder vivir en forma armoniosa. Bueno, hasta acá llegamos con trastorno, déficit de atención y déficit de atención con hiperactividad. Muchas gracias por la atención dispensada. Les voy a enviar, obviamente, el trabajo que van a realizar, la actividad correspondiente, y les mando saludos cordiales. Cuídense, como siempre, y saludos cordiales para todos.